Bueno, entonces, como les estaba comentando, lo que se busca es que ustedes como estudiantes tengan la capacidad de razonar de forma jurídica, ¿cierto? A partir del caso que quizás es una ficción, una exageración académica, porque plantean muchos casos que no están alejados de la realidad, pero que quizás terminan siendo una redundancia de situaciones que en todo caso parten de una problemática constitucional. Los tres casos que se escogieron para el desarrollo de la semana 5 tienen un trasfondo netamente constitucional, a pesar de que estamos prácticamente vamos a manejar un tema de derecho administrativo. Omar, buenas noches, ¿cómo está? Entonces, la idea es que al momento de que ustedes razonen de forma jurídica a partir de la problemática expuesta en el caso, es que logren determinar primero cuál es el litigio que se está controvirtiendo o el problema jurídico que está expuesto en el caso y de esta manera logren llegar a una solución integral del caso. Y esta solución parte de la aplicación de una norma jurídica en abstracto, ¿cierto? Entonces, el desarrollo de esta semana 5 que se va a emparejar con las actuaciones procesales, digámoslo que de forma genérica va a tener tres etapas fundamentales. De forma general, lo que se busca es que el estudiante tenga la capacidad de poder exponer cuál es la problemática jurídica expuesta en los hechos del caso. Para ello, pues vamos a ver que para poder dirimir o establecer la problemática jurídica se debe, como yo les puse de pronto en el enunciado de la semana, del todo a sus partes, es decir, descomponer el caso. Entonces, vamos a saber cómo se descompone un caso. Lo segundo, la segunda parte de este ejercicio lo que busca es que el estudiante tenga la capacidad de realizar una respuesta, es decir, dar una solución abstracta al caso, que es aquí es donde entra en juego la determinación de los institutos jurídicos. Y tercero, la aplicación de la norma jurídica en abstracto o de la vía judicial para poder resolver la problemática planteada en los hechos del caso. Que esa tercera parte prácticamente la vamos a dejar enunciada en esta semana 5, pero va a ser desarrollada en la semana de actuaciones procesales. ¿Listo? ¿Qué es lo fundamental también de esta semana? Ustedes ya han realizado un taller de un foro libre, una actividad libre, ya realizaron un texto jurídico, quizás han manejado unos temas que tienen un trasfondo constitucional de contratación estatal y demás a partir de estos trabajos. Sin embargo, la sustentación del preparatorio va a partir como insumo fundamental del desarrollo que se dé a esta semana 5. ¿Listo? Entonces, la invitación es que aprovechemos esta semana porque va a ser una parte fundamental en la sustentación del preparatorio. No quiere ello significar que lo que ustedes han visto y lo que van a tener que ver en sus otras semanas de preparación no vaya a ser objeto de evaluación. Lo que se busca es que a partir del caso que estamos desarrollando en esta semana, ustedes logren articular cada uno de los conocimientos y experticias que han venido adquiriendo a lo largo del desarrollo de su formación en esta guía virtual de Derecho Público. ¿Listo? Entonces, digamos que con esa introducción, entendiendo cuáles son las tres etapas que se va a desarrollar en esta semana 5 y en la semana de actuaciones procesales, partamos entonces de poder descomponer un caso. ¿Cómo vamos a descomponer un caso? Aquí entonces vamos a ingresar con la exposición de la problemática y lo tenemos que analizar de manera coetánea o de forma conjunta con la enunciación de la solución en abstracto. Para poder descomponer un caso, es decir, del todo, que es el caso, llevarlo a sus partes, debemos tener la capacidad de poder determinar e identificar las instituciones jurídicas. Entonces, aquí se nos mete el concepto, o nos encontramos con este concepto de qué es un instituto jurídico. Y aquí es donde tenemos que empezar a tener claridad para poder determinar, identificar de manera precisa los institutos jurídicos. Porque si tenemos falencias en determinar cuáles son los institutos, los institutos jurídicos, no vamos a ser capaces de llegar a una solución que satisfagan la real problemática expuesta en el caso. ¿Listo? Entonces, partamos, igual esta no es una sesión o este espacio no va a ser una sesión de clase magistral, aunque parezca una clase magistral, esto es una pequeña introducción para podernos ubicar en el caso.
Tenemos que identificar y definir entonces qué es un instituto jurídico. Y aquí podríamos decir a grosso modo, sin querer realizar una profundización en extenso respecto a los institutos jurídicos, que consisten en patrones generalizados. Es decir, son conceptos que contienen una abstracción genérica. ¿Cierto? Un patrón generalizado. Y este patrón generalizado es imprescindible para poder construir un pensamiento jurídico. Luego el instituto jurídico se va a convertir, perdón pero ahí creo que se va a vincular Jennifer, me pareció haber visto que está solicitando permiso. Ya ingresó. Entonces, espera un momento que estoy aquí llevando el control de asistencia, Jennifer. Entonces, el instituto jurídico nos va a permitir manejar o se comporta mejor como una estructura del derecho. Es una figura jurídica fundamental, ¿cierto? Recordemos que cuando decimos patrón generalizado es un concepto general, estamos refiriéndonos a que es una argumentación racional que nos va a permitir construir posiciones jurídicas, nos va a permitir sostener una decisión, una solución, y nos va a permitir identificar las nuevas realidades para formar una teoría. ¿Listo? Estamos diciendo, perdóname en un momentico, que me está anunciando el computador que me va a quedar sin batería, entonces voy a conectar. Listo. Entonces, lo que nos va a permitir los institutos jurídicos es conocer cuál es la regla jurídica que debemos aplicar. Cuando decimos la regla jurídica, la expresión de una regla jurídica, estamos siempre simbolizando cuál es la ley que debemos aplicar para poder dar respuesta al caso. En otras palabras, el instituto jurídico consiste en la contemplación del todo, el patrón genérico, patrón generalizado, que nos permite llegar a una realidad singular, a una realidad particular, que es la solución del caso planteado en el caso, de los hechos planteados en el caso. ¿Listo? No sé si de pronto quedó un poco claro cuál es la idea de los institutos jurídicos cuando decimos que son patrones generalizados. Esto quizás es un poco teórico, nos va a costar trabajo un poco entenderlo, a partir de su definición. Sin embargo, cuando veamos en la práctica el desarrollo de los institutos jurídicos en los casos que ustedes deben analizar, vamos a poder ya comprender cuál es el concepto o la idea de qué es un instituto jurídico. ¿Listo? Entonces, recordemos primero que es un concepto general, es decir, es un patrón generalizado que se va a convertir en la estructura misma del derecho, es decir, la estructura de la regla jurídica, que la regla jurídica nosotros la expresamos siempre como la ley que debemos aplicar al caso concreto y que nos va a permitir realizar una argumentación racional. Esos son los institutos jurídicos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, voy a ver, están... María Teresa, pues no está, creo. Lina Marcela tiene el caso 2, Jennifer tiene el caso 3, Omar tiene el caso 1, Lina Marcela Parada tiene el caso 2 y Natalia tiene el caso 3. Hace falta que se vinculen María Teresa y Laura Juliana. Entonces, vemos que prácticamente vamos a trabajar los tres casos, están las personas conectadas de los tres casos, entonces voy a proceder a compartir pantalla para que veamos los casos expuestos en la pantalla y de esta forma podamos ir de pronto identificando cada uno de los institutos jurídicos de un modo genérico. Bueno, Lina, yo creo que ya quedó respondida tu inquietud, porque ya te veo participando de la videoconferencia.
Entonces, para los que ya han tenido la oportunidad de ver el módulo listado de los casos, ahí estamos diciendo que vamos a hacer, vamos a destruir el caso, descomponerlo en sus diversos elementos y volverlo a reconstruir, pero ya a partir de una solución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues analizando un caso práctico. ¿Listo? Entonces, el caso 1 lo titulamos identidad de género, ¿cierto? Y el caso pues plantea una casuística, unos hechos específicos que dan origen a una controversia de tipo jurídico. Y entonces lo primero que tenemos que advertir o tenemos que intentar realizar es determinar cuál es la problemática expuesta en el caso. Dicen los hechos. Michael Pérez, patrullero de la Policía Nacional de Bucaramanga desde el año 2018. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a descomponerlo. Lo primero que encontramos es que existe una persona natural que se denomina Michael Pérez, de sexo masculino, pero ya nos está diciendo, tiene una condición o una calidad en específico, y es un agente de la Policía Nacional. Y aquí encontramos entonces un elemento que nos va a permitir ir determinando un instituto jurídico, Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que el consejo es? Empezar a desglosar e ir determinando, ir identificando estos conceptos claves que nos plantea el caso. Policía Nacional. Entonces ya voy, si quieren, voy apuntando en un papelito por ahí aparte, coloco Policía Nacional para tenerlo en cuenta. Dice, al momento de nacer, en el año 1992, se le consignó en el registro civil de nacimiento el sexo masculino. Y aquí tenemos entonces otro aspecto a tener en cuenta, otro aspecto clave. ¿Qué es eso del registro civil de nacimiento? Entonces, ahí ya voy colocando otro aspecto que debo entrar a determinar. Aún no estoy identificando institutos jurídicos, simplemente estoy colocando o señalando cuáles son los aspectos claves que debo tener en cuenta para poder identificar de manera correcta el instituto jurídico. Luego dice el caso, no obstante, desde el año 2020 decidió identificarse con el sexo femenino como Michelle Pérez, pese a que él mismo no concuerda con sus documentos de identidad ni con los estereotipos con los cuales siempre había interactuado en sociedad. Entonces, este primer párrafo ya me está planteando una controversia de tipo constitucional, o por lo menos tiene un trasfondo de tipo constitucional, que lo podemos empezar a identificar como el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad de género, ¿cierto? Que estos son derechos de tipo fundamental que tienen una génesis o un trasfondo a partir de la dignidad humana. Entonces, ahí ya en ese primer párrafo, a pesar de que ya tengo dos aspectos, que es Policía Nacional de Bucaramanga, registro civil de nacimiento, encuentro en ese primer párrafo una problemática con un trasfondo de tipo constitucional, porque está en juego, pues, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, que tiene su génesis o su fundamento en el principio de la dignidad humana. Luego dice, para el cumplimiento de sus funciones, la Policía Nacional le exige portar, entre otros, el uniforme número 4, que consta de camiseta manga corta, cuello redondo y guerrera de color verde aceituna, con jineta de grado para los patrulleros y pantalón en tela recto, color verde aceituna, botín de amarrar con color negro. El cual, en criterio de Michelle Pérez, resalta sus rasgos corporales masculinos, ocasionando la angustia y depresión. Por ello solicitó a sus superiores autorización para realizar una pequeña variación del uniforme consistente en utilizar falda recta color verde aceituna por debajo de la rodilla y zapatilla con tacón cuadrado. Aunado a que ha solicitado el traslado a otro municipio, aquí encontramos otro aspecto que ya no me lo habían expuesto en el caso, y encontramos municipio, y aquí ya tengo que también tenerlo aparte, donde pueda ejercer de manera libre su identidad sexual y se mantenga la reserva de su identidad. Entonces, nuevamente, este segundo párrafo nos plantea que existe una controversia de tipo constitucional. Sigue diciendo los hechos del caso, para lo cual Michelle Pérez desde el mes de abril del año 2020 inició los trámites ante la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para el tratamiento médico de reasignación sexual, con el objeto de que su cuerpo sea coherente con su identidad sexual. Sin embargo, los médicos adscritos a la Dirección de Sanidad se han negado a realizar el cambio de sexo, aduciendo objeción de conciencia. Aquí nos plantea una contención de derechos fundamentales o de principios superiores. Por una parte está el libre desarrollo de la personalidad, la identidad sexual de quien se hace llamar Michelle Pérez, y por otra parte tenemos también de rango constitucional
el derecho que tienen los profesionales de la salud a objetar conciencia. Y ahí tenemos entonces una contención, aspecto a tener en cuenta. Finalmente termina diciendo el caso, no obstante, el comandante de la Policía Nacional, mediante resolución 73 del 10 de junio de 2020, negó su solicitud y le exigió, so pena de ordenar la baja del servicio por actos de indisciplina, identificarse con el sexo que se indica en el registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía. ¿Listo? Entonces, para los que tienen el caso 1, ya dimos una pequeña precisión de cuáles son los hechos, o mejor, cuáles son los aspectos fundamentales que debo tener en cuenta para poder identificar los institutos jurídicos. Cuando yo les daba la sugerencia de decir, tengamos aparte Policía Nacional, entonces empecemos con Policía Nacional. Debo identificar qué es la Policía Nacional. Entonces, si yo me voy a la norma constitucional y reviso qué es la Policía Nacional, encuentro que es una fuerza pública o que es un cuerpo de naturaleza civil armado, pero hace parte de la fuerza pública. Esa fuerza pública está adscrita o pertenece al Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa hace parte del gobierno nacional. Entonces ahí ya empiezo a ir escalando y termino concluyendo que la Policía Nacional me está indicando que el instituto jurídico que debo tener en cuenta se denomina estructura del Estado. ¿Dónde ubico a la Policía Nacional en esa estructura del Estado? Y ahí encuentro el primer instituto jurídico, la estructura del Estado. ¿Desde dónde parte la estructura del Estado? Entonces, ¿qué es el desarrollo de esta semana? Identificar institutos jurídicos y desarrollarlos, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo instituto jurídico, estructura del Estado, eso me lleva a tener que ir a revisar el artículo 1 de la Constitución Política, donde me dice Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Participativo, democrático y demás, ¿cierto? Tener claridad entonces de la estructura del Estado, de qué es el Estado social de derecho, cuáles son los pilares fundamentales de un Estado social de derecho. Y si ustedes advierten en su trabajo de identificar, el insumo básico va a ser siempre la Constitución Política de 1991, nuestra Carta Política, nuestro pacto social. Ahí vamos a encontrar la estructura del Estado, su desarrollo a lo largo de los artículos, 113 quizás, 116, por allá donde encontramos las 3 ramas en que se divide la función pública o las funciones del poder público. Tener claridad entonces qué significa que Colombia sea un Estado social de derecho, qué significa que exista un régimen democrático, qué significa que tengamos autonomía de entidades territoriales, para determinar cuáles son los fundamentos o los valores del Estado social de derecho, básicamente leer el artículo 1 de la Constitución Política, desglosar ese artículo 1 y encontramos ahí que nuestro Estado social de derecho tiene un andamiaje en el trabajo, en la solidaridad, en el interés general, en la dignidad humana. Eso lo dice la norma constitucional, artículo 1. Y ahí empezamos a tener elementos integradores para poder dar respuesta al caso planteado. ¿Listo? Entonces, Policía Nacional me lleva a tener que conocer la estructura del Estado, ¿cierto? Registro civil de nacimiento. ¿A qué suena eso? Eso quizás suena por allá a civil personas. Y eso es lo bonito del derecho público. El derecho público son muy pocas las instituciones propias de esta rama. El derecho público lo que busca es, toma mejor las instituciones de los otros sistemas jurídicos y los plantea a partir de la norma constitucional, a nuestro caso. Entonces, ese registro civil de nacimiento nos suena por allá a civil personas. ¿Y qué es eso? Un atributo de la personalidad. Pero el trasfondo de estos atributos de la personalidad siempre van a ser los derechos fundamentales, conceder o comprender la naturaleza de la persona. ¿Listo? Desde un punto de vista constitucional. Recordemos que estamos en el constitucionalismo moderno. La persona, a partir de la dignidad humana, es el centro de toda protección del ordenamiento jurídico. ¿Listo? Principio pro aczione, principio pro homine, principio pro persona. Entonces ahí empezamos a conocer ya a la persona desde un punto de vista constitucional. Por allá también les dije el municipio.
¿Qué es eso del municipio? Pues ya lo desarrollamos un poco con la estructura del Estado. Cuando yo escucho la palabra municipio, enseguida debo ser capaz de comprender por allá lo que me dice el artículo 286 y siguientes de la Constitución Política, que se conoce como entidades territoriales. ¿Cuáles son las entidades territoriales? ¿Cuál es ese atributo que gozan las entidades territoriales que me lo señalan el artículo primero de la Constitución Política? Miremos que nuestro desarrollo o conceptualización de las instituciones va a partir siempre de la Constitución Política y de ahí no nos vamos a salir. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar de entidades territoriales, deben tener claridad de cuáles son las entidades territoriales, cuáles son las que la ley puede crear, cuáles son los atributos, qué es eso que se denomina autonomía de las entidades territoriales, fundamental porque está en el artículo primero de la Constitución. ¿Listo? Por allí también les subrayé, perdón, resolución. Cuando uno escucha la palabra resolución, se le viene a uno a la cabeza ya un instituto propio, ahora sí, del derecho administrativo, que es el acto administrativo. Entonces, eso me lleva a preguntarme qué es el acto administrativo. Debo tener la capacidad de conceptualizar respecto del acto administrativo, sus atributos, los medios de control, las causales o vicios que generan su nulidad y demás. Y finalmente ya encuentro que todo el caso gira en torno a una problemática constitucional. Están en juego derechos fundamentales, el otro gran instituto. ¿Qué son los derechos fundamentales? Y a partir de ahí empezar a desarrollarlo. Cuando ustedes vayan a analizar los derechos fundamentales, necesariamente deben tener claridad respecto a la dignidad humana. ¿Listo? Si ustedes me hablan de derechos fundamentales sin conocer qué es la dignidad humana, no han logrado conceptualizar de forma precisa el instituto jurídico. ¿Listo? Cuando decimos derechos fundamentales, también debo tener la capacidad de conocer cuál es la acción judicial que el ordenamiento jurídico me ha dispuesto para la garantía y salvaguarda de los derechos. Entonces ahí me lleva a comprender qué es eso de la acción de tutela. Y si ustedes se inquietan aún más, cuando yo digo acción de tutela, estoy refiriéndome a una vía judicial, a un amparo constitucional, a un mecanismo de defensa jurídica, pero es tan solo un mecanismo, ¿cierto? Entonces yo voy y me inquieto, ¿cuál es el instituto jurídico que encierra todas las acciones jurídicas? El derecho de acceso a la administración de justicia, las garantías judiciales a nivel convencional. Ahí tenemos un instituto jurídico fundamental que es lo que me va a permitir entender por qué existe una acción de tutela, por qué existe una acción de cumplimiento, una acción popular, una acción de grupo, porque hoy en día con la ley 1437 de 2011 tenemos unos medios de control. ¿De dónde sale todo eso? A partir del derecho que se le garantiza a toda persona de poder acudir ante un juez para resolver un conflicto que se le presenta en uno de sus derechos o en uno de sus intereses legítimos. ¿Listo? Entonces, aquí el trasfondo es netamente constitucional. ¿Dónde encontramos esto del derecho de acción? Si ustedes lo quieren, a partir del mismo artículo primero, el artículo segundo de la Constitución Política, que habla de los fines del Estado, el artículo 29, que me señala el debido proceso, el artículo 89 de la Constitución Política, el 228, 229, 230, y a nivel convencional, si yo me quiero ir a una norma supranacional, la encontramos quizás en el artículo octavo, si la memoria en ese momento no me falla, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se conoce como garantías judiciales, que es un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos e intereses de las personas. Pero hasta ahora no hemos sino identificado institutos jurídicos. Luego está todo el tema de qué es un derecho fundamental y demás. Finalmente, debo ser capaz de solucionar el caso. ¿Cómo lo soluciona este caso? Pues dando una respuesta plausible de qué puede hacer Michelle Pérez para poder que se le garanticen sus derechos a la identidad sexual. Entonces ahí nos encontramos primero a que puedo acudir quizás a una acción de tutela o quizás también puedo acudir
a una vía ya judicial administrativa o a través de los medios de control del derecho administrativo, que es la nulidad y restablecimiento del derecho, como quiera que se me menciona una resolución o un acto administrativo. ¿Listo? Entonces, no sé para los que tengan el caso 1 si quedó claro. En este momento no recuerdo quiénes tienen el caso 1 o tienen alguna inquietud. Este mismo ejercicio lo vamos a intentar realizar tanto con el caso 2 como con el caso 3. El caso 2 es muy parecido, va a manejar una variante distinta. Entonces, quienes tengan el caso 1, ¿tienen alguna inquietud? Bueno, entonces continuemos con el caso 2. El caso 2 dice discriminación por género. Lo denominamos así, el título del caso es discriminación por género. Es un caso que tiene un enunciado más corto que el caso anterior. Y señala Juan Pérez mediante resolución. Entonces, nuevamente aquí encontramos un aspecto que me va a llevar a tener que identificar el instituto jurídico. Resolución. Entonces, ya sabemos nosotros que se trata de acto administrativo. Proferida por el alcalde municipal. Aquí ya nos encontramos con otro ingrediente normativo y es que estamos refiriéndonos a un funcionario, pero que también hace parte este alcalde municipal de una entidad territorial. Entonces ahí vamos a encontrar dos institutos jurídicos clave. Primero, entidades territoriales. Y el otro gran instituto es lo que nos menciona por allá el artículo 123 y siguientes de la Constitución Política, que se conoce como la función pública. Y eso nos lleva a comprender cuáles son los funcionarios de los, o mejor, los servidores del Estado, cómo se clasifican los servidores del Estado y demás. Porque el alcalde lo vamos a encontrar que se trata de un funcionario del Estado o es un empleo que pertenece al Estado y que su forma de vinculación es a partir de elección popular. Entonces, ahí tenemos que tener claridad para poder precisar muy bien el instituto jurídico, ¿listo? Luego dice, se le declara insubsistente el nombramiento del cargo de secretario de planeación sin motivación alguna, aduciendo que el cargo de secretario municipal de planeación está clasificado como de libre nombramiento y remoción. Este primer párrafo, tenemos dos institutos jurídicos, o mejor, tres institutos jurídicos clave. Acto administrativo, función pública y entidades territoriales. ¿Listo? Luego dice el segundo párrafo, Juan Pérez afirma que la declaración de insubsistencia fue un acto de retaliación por su orientación sexual y por haber participado activamente en la Marcha del Orgullo Gay realizada el día 22 de abril del año 2020 y negarse a participar en la celebración semanal de la Eucaristía que se realiza todos los lunes en el despacho del alcalde municipal. Como quiera que el alcalde municipal es una persona ultraconservadora, profesante de la fe católica del Opus Dei, quien ha presentado proyectos de acuerdo ante el Consejo Municipal para que en los colegios oficiales del municipio se imparta catecismo obligatorio, al igual que se oriente a los menores de edad a que la familia solo se constituye por el sagrado vínculo del matrimonio celebrado por el rito católico entre un hombre y una mujer. ¿Listo? Entonces, este segundo párrafo del caso señalado como discriminación sexual, creo que fue que se llamó, discriminación por género, ese segundo párrafo ya nos está planteando ahora sí la problemática. El primer párrafo nos dice, Juan Pérez, funcionario del municipio, empleado de libre nombramiento y remoción, fue declarado insubsistente. Y eso me lleva entonces a preguntarme, bueno, ¿cómo se desvinculan a los funcionarios de libre nombramiento y remoción? Entonces ahí yo voy a comprender, listo, los funcionarios de libre nombramiento y remoción, su principal característica es que son de confianza, que son de dirección, ¿cierto? Y que para su desvinculación por esa misma dirección y confianza no requieren motivación alguna el acto administrativo, sino que se presume, existe una presunción, una ficción legal, que es por el buen funcionamiento del servicio. ¿Listo? Pero aquí hay un trasfondo y ese segundo párrafo quizás me está planteando que ese acto administrativo, que a pesar de que no requiere ser motivado y que se presume de conformidad con el artículo 88 del CEPACA legal, y que es acorde al buen funcionamiento del servicio, ese segundo párrafo me está enseñando que puede existir un vicio que me va a cargar una nulidad, ¿cierto? Una desviación de poder, porque Juan Pérez está diciendo, me desvinculó por mi orientación sexual.
Ese segundo párrafo, entonces, vamos a encontrar una serie de institutos y una problemática a nivel constitucional. El principal instituto de ese segundo párrafo, los derechos fundamentales. Dignidad humana. Encontramos la orientación sexual de Juan Pérez. Encontramos el principio de que Colombia es un Estado laico. ¿Qué significa eso de que Colombia es un Estado laico? Que no existe una fe o un culto en específico, sino que se garantizan y se protegen y se permite que todas las personas, de acuerdo a su libre desarrollo de la personalidad, tengan una libertad de culto, derecho fundamental. ¿Listo? Todas estas cuestiones hay que analizarlas. También nos plantea este segundo caso ya el tema de la familia. Y eso nos lleva a comprender el artículo 42 de la Constitución Política y tener que desarrollar cómo ha interpretado la Corte Constitucional ese artículo 42 constitucional, que eso es fundamental. Aquí ese instituto nos va a hacer o nos va a exigir un desarrollo de la jurisprudencia, un desarrollo de análisis jurisprudencial, quizás de dos o tres pronunciamientos en específico de la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional, a partir de la dignidad humana, amplía el concepto de familia para decir que cuando el constituyente dijo que la familia se forma a través de los vínculos naturales o civiles, a partir de la unión libre entre un hombre y una mujer, no está haciendo exclusión a que una familia no pueda estar conformada por dos mujeres o por dos hombres. ¿Listo? Porque eso no lo impone el constitucionalismo moderno a partir del principio de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad y demás. Entonces, ese es el desarrollo y la identificación del instituto jurídico. Ya lo otro es plantear la solución, es decir, ¿cuál acción yo le recomendaría al señor Juan Pérez para que pueda protegerse en sus derechos fundamentales? ¿Listo? Y ahí entonces volvemos a caer. Podríamos intentar una acción de tutela porque está en juego derechos fundamentales, o deberíamos acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como quiera que existe un acto administrativo por medio del cual se le causó el perjuicio al haber sido desvinculado del cargo de secretario de planeación. ¿Listo? Entonces, este segundo caso plantea estos institutos jurídicos. ¿Tienen alguna pregunta los que tengan el caso asignado número 2? Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de darle la palabra nuevamente, y es que estos institutos jurídicos que estamos aquí revisando no se va a entender como una lista completa o una lista taxativa. Esto es simplemente estamos aquí enunciando los que podemos encontrar para poder realizar un ejercicio práctico de poder identificar los institutos jurídicos. Digamos que este es el insumo básico. Si ustedes tendrán que identificar más institutos jurídicos y a medida que ustedes vayan desarrollándolo va a salir un nuevo instituto jurídico. Quizás cuando ustedes se pregunten allá o revisen el instituto jurídico de entidades territoriales van a encontrar que en cada municipio va a haber un alcalde, que en cada municipio va a haber un consejo municipal, entonces eso los va a llevar a analizar qué es, cómo son los alcaldes o cómo se vinculan los alcaldes, qué naturaleza jurídica tiene el cargo de alcalde y demás. ¿Listo? Ahora sí, de este segundo caso, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, Yo sí tengo una pregunta. cuéntame, Lina. Digamos, es que yo había estudiado el caso y, digamos, mi solución era más enfocada en los medios de control. Pero entonces no sé si debo plantear pues, en mi solución las dos posibilidades o solamente la que a mí me parezca más viable. Pues como que No, tengo otra duda ahí y también también tengo otra duda y es, o sea, todos los institutos jurídicos que yo encuentre, de todos tengo que hacer ese desarrollo jurisprudencial, pues explicarlo, de absolutamente todos, o sea, lo que tú digas como, bueno, el alcalde, entonces eso deriva en otros institutos, entonces todos esos tengo que explicarlos. listo. Bueno, Lina. Primera pregunta, frente a la primera pregunta, puedes plantear las dos soluciones. Pero ojo, cuando yo planteo las dos soluciones, cuando yo le digo al señor, digamos que tenemos al señor Juan Pérez de frente en nuestra oficina, yo le digo, señor Juan Pérez, podemos interponer una acción de tutela. ¿Qué vamos a buscar con esta acción de tutela? Ah, bueno, que me protejan de forma provisional y transitoria sus derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales están acá en juego?
el principal derecho que se le vio afectado, la libertad de libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, pero el derecho al trabajo también está ahí en juego. Entonces, digamos, yo voy a intentar buscar que el juez constitucional ordene su vinculación y ahí tengo una protección transitoria. Sin embargo, recordemos, cuando yo reviso el instituto jurídico, por eso es importante conceptualizar y desarrollar los institutos jurídicos, porque cuando yo hablo de acción de tutela, me voy a encontrar allá en el artículo 86 que me va a decir, esto es un medio de control subsidiario, no es el medio de control principal o preferente. Solamente me va a proceder siempre y cuando yo no tenga otro mecanismo judicial para garantizar mi defensa. Entonces ahí me plantea la subsidiariedad, ¿cierto? Entonces si yo comprendo eso, ya tengo claridad para dar respuesta, yo no me puedo quedar simplemente en la acción de tutela, porque quizás la acción de tutela, el juez constitucional me diga, no, usted tiene otra vía judicial, y entonces ahí yo estoy jugando con los términos de caducidad, ¿cierto? Para poder acudir ante el juez. Entonces, ahí planteo la otra solución. Lo otro es, vamos a demandar ese acto administrativo y para demandar ese acto administrativo yo debo acudir a un medio de control en específico señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces, debo identificarlo. Para poder decir cómo debo desarrollar el medio de control, debo comprender cuál es el medio de control. Ahí me lleva a analizar cuál es el término de caducidad, me lleva a analizar cuáles son las pretensiones que puedo solicitar, los requisitos que debo cumplir para poder demandar, ¿cierto? Y ahí ya lo estoy desarrollando. Entonces, sí, y aquí me da lugar a responder la segunda inquietud. Hay que necesariamente debo desarrollar los institutos jurídicos. Pero muy buena la intervención. Yo no espero un tratado de institutos jurídicos. Yo lo que voy a calificar es que ustedes tengan la capacidad de poder identificar los institutos jurídicos y que me demuestren que conocen del instituto jurídico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen, el instituto que yo identifiqué se denomina el derecho de acceso a la administración de justicia. Entonces, por lo menos que ustedes me digan, ¿qué es ese derecho de acción? ¿Qué consiste el derecho de acción? ¿Dónde yo lo encuentro a nivel normativo ubicado? Entonces, a nivel convencional, yo me voy, artículo, quizás me estoy equivocando, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos de la Constitución Política. ¿Listo? ¿Por qué el derecho de acción? Ah, porque es que yo aquí me encuentro con un medio de control que se denomina, pensémoslo, reparación directa. La reparación directa parte de la responsabilidad extracontractual del Estado, artículo 90 de la Constitución, contemplado en el artículo 140 del CEPACA, me exige un daño antijurídico y una imputación. Daño antijurídico, la jurisprudencia ha entendido que es una lesión una lesión a los derechos e intereses legítimos de las personas que no se tiene la obligación jurídica de soportar. Ya ahí ya lo desarrollé. Entonces, si se han dado cuenta, el desarrollo no es tan profundo, pero sí me demuestra que yo tengo una claridad en el instituto jurídico. ¿Listo? Entonces, no sé, Lina, Marcela, ¿quedó clara las dos preguntas? ¿Quedaron claras las dos? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Y pasemos entonces, si no tienen ninguna otra inquietud, pasemos ya al último caso, que es el caso 3. Creo que este caso lo tiene Omar. ¿Me confirma, Omar? ¿O usted tenía el caso? Ah, usted tenía el caso 1. Entonces lo tiene Jennifer y Natalia. Listo. Entonces, el caso 3. Antes de hablar del caso 3, tomen nota de esta sentencia. No sé si en el caso se menciona, pero ya la acabé de recordar. No, en el caso no se menciona. Tomen nota de esta sentencia, una sentencia clave que necesito que la lean y tengan claridad, que es la sentencia C, es de constitucionalidad C 005. Y si la memoria no me falla y la podemos corroborar de una vez, creo que es del 2017. Sí, C005 del año 2017. Ahí ustedes la van a leer y van a decir, venga, pero esto sí, habla de la estabilidad laboral reforzada y demás, pero la Corte me está analizando una norma del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Por qué la debo aplicar al caso concreto si estamos en derecho público? Ese va a ser el esfuerzo y el razonamiento que ustedes deben comprender para poder decir por qué esa sentencia podría ser aplicada a nuestras normas o a nuestra institución, a nuestras instituciones del derecho público. Listo, entonces, dicho lo anterior, vamos a revisar el caso. El caso 3 lo denominamos estabilidad laboral reforzada.
Y este caso, pues, ojo que los títulos siempre son indicativos de algo, ¿no? Los títulos anteriores eran identidad de género, discriminación por género. Esos títulos me identificaban o me conllevaban o me permitían llegar a concluir que estábamos en presencia de un caso con un desarrollo de derechos fundamentales. Pues este caso que denominamos estabilidad laboral reforzada, primero, ustedes ya en sus clases de derecho laboral han comprendido que la estabilidad laboral reforzada es un principio constitucional, ¿cierto? Que este principio constitucional parte del artículo 13 de la Constitución Política, que es el que conocemos como la discriminación positiva. Y es la exigencia que tiene el Estado para proteger a aquellas personas que se me fue la paloma en este caso, que por su condición física o condición económica se encuentra como un grupo minoritario, que exige una protección reforzada del Estado. Entonces, ahí es el principio de la igualdad y la no discriminación, lo que me señala esa estabilidad laboral reforzada, o es el trasfondo o el fundamento de la estabilidad laboral reforzada. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a dar lectura al caso para ir encontrando los ingredientes normativos que me van a permitir identificar los institutos jurídicos. Y dice el caso número 3, a Juan Pérez mediante resolución. Entonces, nuevamente, como los dos casos anteriores, encontramos un instituto jurídico que se denomina acto administrativo. Ya ustedes saben que debemos entonces ir a determinar qué es el acto administrativo, los vicios de nulidad de los actos administrativos, los medios de control. Nuevamente nos encontramos, proferido por el alcalde municipal, se le declara insubsistente el nombramiento del cargo de secretario de planeación sin motivación alguna, aduciendo que el cargo de secretario municipal de planeación está clasificado como de libre nombramiento y remoción. Prácticamente, si ustedes lo advirtieron, es el mismo enunciado del caso número 2. Entonces, lo que dijimos para este caso, debemos tenerlo en cuenta para esta primera parte del caso número 3. ¿Listo? Luego dice, sostiene Juan Pérez que mediante oficio dirigido a la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía Municipal, informó el día 1 de abril del año 2020, recordemos que él fue declarado insubsistente el 24 de abril, es decir, él pasó un oficio antes de la declaración de insubsistencia en el que indicaba que su esposa Juanita se encontraba en estado de embarazo de alto riesgo y que ella, Juanita, se encontraba afiliada al Sistema General de Seguridad Social como su beneficiaria. Entonces, como quiera que él, por el diagnóstico del embarazo, no podía ejercer actividad laboral alguna. Entonces, este segundo párrafo, primero, me está acá planteando una situación constitucional. Y es que tenemos una mujer que está en estado de embarazo, ¿cierto? Entonces, ya por el solo hecho de tener una mujer, vamos a encontrar que van a existir unas normas convencionales y constitucionales que me plantean que la mujer es un sujeto constitucional especial, que exige y demanda del Estado y de todas las personas, de la sociedad y demás, acciones positivas para proteger y garantizar sus derechos fundamentales. Y también acciones, o mejor, también conductas de abstención, es decir, de abstenerse de causar perjuicio a los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, ahí ya nos vamos encontrando una mujer que por el solo hecho de ser mujer es un sujeto de protección constitucional, un sujeto de especial protección constitucional. El solo hecho de estar en embarazo, nos encontramos ahora sí con este principio de la estabilidad laboral reforzada, artículo 53 de la Constitución Política. Y también por el estado de embarazo nos encontramos con la protección de la persona que está por nacer, de quien está por nacer, o del nascituro, dirían los civilistas. Y ahí empezamos a manejar entonces si esa mujer que está en estado de embarazo se le podría dar aplicación extensiva a la sentencia C005 del año 2017, que hace un momento les dije que tenían que revisar. Luego nos señala acá, Sistema General de Seguridad Social. Si bien este Sistema General de Seguridad Social pues es una materia en específico que parte del derecho laboral y que ustedes en su pensum académico vieron como seguridad social y que analizaron todo el tema del funcionamiento y distribución de los actores en el sector salud y del sistema pensional,
tiene un trasfondo constitucional. Basta con leer el artículo 2 de la Constitución Política para comprender que el Estado, entre otras cosas, está para proteger la vida, honra y bienes de las personas. Basta por allá con leer el artículo 46 de la Constitución, el mismo artículo 13 de la Constitución Política, que nos va a decir el Estado debe proteger a las personas que por razón de su edad o condición económica se encuentren en una debilidad manifiesta. El artículo 46 habla de la protección a la tercera edad. Y el artículo 48 ya me plantea que existe una carga prestacional del Estado de garantizar cobertura en salud y de manejar un sistema de aseguramiento para proteger la vida digna de las personas que por la condición de su edad no puedan ejercer actividades laborales, hablando ya del sistema pensional. Entonces ahí encontramos que todo lo que habla del sistema general de seguridad social, en realidad el trasfondo es netamente constitucional. Por eso es necesario tener en cuenta este sistema de seguridad general, del sistema general de seguridad social como un ingrediente normativo que me va a permitir entender el papel prestacional del Estado. Y esto es lo que me conlleva también a entender qué es eso del Estado social de derecho. El Estado no solamente está para protegerme los derechos individuales, sino que también debe velar para garantizar una serie de prestaciones que se denominan servicios públicos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos también unos institutos jurídicos claves a nivel constitucional. Dice el párrafo 3. Juan Pérez considera que la alcaldía municipal, al declararlo insubsistente sin motivación alguna, le vulneró sus derechos fundamentales. De igual forma, no garantizó el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de embarazo. ¿Listo? Entonces, idea fundamental, ya voy a dejar de compartir pantalla para poderlo ver bien. Idea fundamental de este caso número 3 es que ustedes lleven y materialicen esa sentencia C005 del año 2017 al caso dado de la situación planteada por Juan Pérez. Y ahí tenemos un desarrollo de los institutos jurídicos. Ahora, nuevamente caemos, debo dar la solución. ¿Cuál acción debo tomar? Puedo irme a través de una acción de tutela, interponer una acción de tutela en garantía de los derechos fundamentales, pero recordando siempre que la acción de tutela es residual, es un mecanismo principal. Entonces, debo acudir al otro medio de control. Debo analizar cuál es el otro medio de control. Y aquí el planteamiento que nos da es que existe una declaración de insubsistencia. Es decir, existe un acto administrativo que debo demandar. Bueno, yo creo que con eso podríamos decir que analizamos cómo poder determinar y clasificar los institutos jurídicos del caso. Entonces, nuevamente, pues abrimos los micrófonos para que si tienen alguna inquietud o quieran de pronto conversar de algún tema en específico, me lo comenten en este caso. ¿Listo? No sé si Natalia, Jennifer, quedó claro de pronto el caso que les corresponde analizar. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Siendo que vamos a hacer un estudio de la sentencia C005 de 2017 para dar respuesta al caso de estabilidad reforzada, es prácticamente hacerle un análisis jurisprudencial para compararlo con la situación que nos dan. No necesariamente. Si bien cuando yo voy a revisar sentencias y extraer la regla jurídica, y más cuando se trata de sentencias de constitucionalidad, sentencias de unificación, hoy en la actualidad, que tienen fuerza vinculante, que hacen parte integral de las fuentes formales del derecho, me exige realizar un correcto apreciación a partir de un análisis jurisprudencial. Yo no les voy a exigir que me realicen el análisis jurisprudencial. Para eso ustedes van a tener otra semana que se denomina análisis jurisprudencial. Pero yo sí les voy a exigir es que me establezcan cuál es la regla jurídica que manejó la Corte Constitucional en la sentencia C005 del año 2017. Y la regla jurídica no es que declaró la inconstitucionalidad o la exequibilidad condicional de la norma del Código Sustantivo de Trabajo. No, aquí la norma jurídica es cómo la Corte Constitucional interpreta ese principio de la estabilidad laboral reforzada desde el punto de vista, o mejor, desde la norma genitora de la Constitución Política.
¿Listo? Entonces, esa sentencia tampoco es que sea muy extensa, es simplemente una lectura clara y de decirme, bueno, aquí la Corte me dijo que estabilidad laboral reforzada es esto, y a partir de la norma constitucional yo puedo aplicar este principio a cualquier situación jurídica que se me presente. ¿Listo? ¿Algo más, Natalia? Bueno, entonces paso nuevamente por todos, dándole la palabra. Lina Parada, ¿tiene alguna otra inquietud? Profe, yo tengo una pregunta y es respecto a lo de la tarea preliminar. O sea, no entiendo si esto cuenta como tarea preliminar o hay que ver un trabajo mañana o qué. Esta es la tarea preliminar, no se preocupen. Para ustedes que asistieron, pues la asistencia y poner atención y demás, esto les demanda a ustedes ya un 5, porque esta es la tarea preliminar, asistir a la videoconferencia. Entonces, esta semana, el desarrollo es que ustedes vayan, pues porque el trabajo final es extenso, tienen que ir desarrollando cada uno de los institutos jurídicos. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, no tienen que presentar nada. El día de mañana yo publicaré las notas de las personas que asistieron a la videoconferencia. Lina Corso, ¿tiene alguna pregunta? No, señor. Yo tenía una pregunta. Listo, Natalia. Yo tenía una pregunta también porque en calificaciones aparecen 2 entregas para el día de 9 de julio. Una se llama tarea de entrega preliminar análisis jurisprudencial y la otra tarea de entrega preliminar institutos jurídicos, que supongo es esta. No, yo creo que hay una confusión. Me toca entonces escalarle la inquietud a la ingeniera, ya Jenny, que es la que nos colabora con la coordinación de la guía virtual, porque esa tarea preliminar de análisis jurisprudencial la tienen que presentar es la próxima semana, que cuando vean análisis jurisprudencial, todavía no han visto la semana de análisis jurisprudencial, entonces quizás está la confusión ahí, que no quedó bien agendada la fecha. Entonces, vuelvo y repito, por la semana 5, esta es la tarea preliminar, la que estamos haciendo en este momento. ¿Listo? Omar. Pues, doctor, o sea, a mí me gustaría que su merced me aclarara algo. O sea, respecto a lo que debemos de entregar, es necesario, en mi caso, yo voy a presentar lo que es una acción de tutela, porque pues para mí es más viable en ese caso que presentar una nulidad de restablecimiento de derecho. ¿Le tengo que presentar una tutela, el desarrollo de tutela, o solamente es prioritario los institutos jurídicos? No, recordemos, esta semana lo que debemos hacer es identificar institutos jurídicos y desarrollarlos. ¿Cómo los desarrollamos? Conceptualizar los institutos jurídicos. Y finalmente decimos, la problemática aquí planteada versa sobre, establecemos una pregunta de problema jurídico y damos la solución. Para la solución yo planteo realizar una acción de tutela porque es un medio sumario, es un medio ágil, aquí nos encontramos frente a derechos fundamentales, y tenga, ¿sí? Y ahí doy la solución. Pero no debo desarrollar la acción de tutela. Omar, sin embargo, y para los que tienen el caso número 1, no me dejen de lado el medio de control. ¿Listo? Es decir, plantéenme las dos soluciones. Si ustedes me dicen, no, este caso es constitucional y aquí el juez constitucional tiene que garantizar los derechos de la persona y para ello es la acción de tutela, listo. Digamos que esa es la solución, pero no me dejen de lado que ustedes también tienen como, por decir, el plan B. Si el plan A no me funciona, yo puedo acudir también al medio de control. ¿Listo? Ahora, lo que me preguntaba Omar, por eso es tan importante lo que hagamos en esta semana, porque lo que resulte de esta semana, la solución que demos en esta semana, va a ser el insumo para que nosotros trabajemos actuaciones procesales. ¿Listo? Ya en actuaciones procesales, si ustedes me dijeron, no, yo voy a hacer una acción de tutela, me tendrán que hacer el escrito de acción de tutela. Si me dijeron, no, voy a hacer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, tendrán que hacer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Listo? Omar, ¿alguna otra inquietud? O sea, en ese caso, lo que es ya la semana 6, yo puedo presentar lo que usted nos dijo ahorita, lo que es el plan A y el plan B. Sí, o sea, en esta semana 5, sí. Sí, señor, en esta semana 5. En esta semana la que toca. No, es la semana de actuaciones procesales. Nosotros creo que nos volvemos a ver en la semana 8. En la semana 8, o sea, le puedo presentar lo que es la acción de tutela, le digo
Si me la aclaran improcedente, cojo el plan B y le presento a la manda lo que es la unidad de restablecimiento de derecho. Correcto, sí, señor. Esa es la idea. Esa es la idea. Ya, ya, gracias, doctor. Listo, Omar. Jennifer, ¿alguna inquietud? Buenas noches. Buenas noches. Sí, respecto al tema, pues la entrega final sería el desarrollo de los institutos y la identificación de los institutos jurídicos. Esa sería la entrega final. Sí, digamos que es un documento en Word, donde me vayan clasificando el instituto jurídico, el desarrollo, luego finalmente, recordemos que yo les dije a la introducción de esta clase, de esta sesión, les dije que se componía de 3 partes, la semana 5 y la semana 8. La primera parte es la exposición de la problemática y el enunciado de la solución. Y eso que es identificar institutos jurídicos. Ahí yo estoy exponiendo la problemática y empiezo a dar la solución. La tercera parte es plantear el problema jurídico y decir cuál es la solución. Entonces, el problema jurídico, digamos, aquí se presenta, se debe demandar la declaración de insubsistencia porque se vulneraron los derechos fundamentales del señor Juan Pérez, como quiera que él se hacía acreedor al beneficio o al principio de la estabilidad laboral reforzada. Para ello, la solución es la siguiente: interponer una acción de tutela, y ahí explico, ¿por qué la acción de tutela? Porque aquí nos encontramos frente a un derecho fundamental y debo entonces solicitar protecciones de tal derecho, o puedo interponer una demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Para ello debo solicitar la nulidad de tal acto administrativo, pedirla como restablecimiento del derecho, la protección de los derechos fundamentales y demás. ¿Listo? Doctor, ¿le podemos enviar a su correo de lo que vayamos desarrollando como para que usted vaya? Claro que sí. La idea es que si se requiere otro espacio como este, pues no todos, pero sí, por ejemplo, que Omar diga o Jennifer, bueno, Omar y Lina, que creo que es Lina Parada, que creo que tienen el caso uno, digan, por ejemplo, que quieren hacer otra videoconferencia para tener claridad, lo podemos agendar. Igualmente Jennifer y Natalia, que tienen el caso 3, podríamos también agendarlo. O si no, a través del correo electrónico, yo me intento demorar más o menos entre 2 a 3 horas dar respuesta al correo electrónico. Muchas veces doy respuesta de manera más oportuna, pero la idea es que pues el acompañamiento va a ser permanente. No es que ya nos vemos acá y ya no nos volvemos a ver más nosotros. ¿Listo? Vale, muchas gracias, doctor. Bueno, si no tienen ninguna otra inquietud, entonces podemos dar por finalizada. Señora, claro. Digamos, cuando yo estaba analizando el medio de control, porque para mí esa era la solución, yo encontré que, digamos, en mi caso, que es el caso 2, es difícil probar la desviación de poder. ¿Me meto con eso, por decirlo así, o no le paro bolas? Porque es que, o sea, yo empecé a revisar y lo que me decía era como que, pues en esos casos era muy difícil. Sí, digamos que la jurisprudencia, y quizás es el término que utilizan los penalistas, ha manejado una prueba diabólica, que es una prueba difícil de conseguir para poder desvirtuar, porque dicen que la desviación de poder es casi que meterse en la cabeza de la persona que escribió el acto administrativo y poder encontrar el sentimiento futil, esa desviación, ese interés personalísimo que lo llevó a proferir un acto administrativo alejado del buen funcionamiento del servicio, y eso es difícil quizás de demostrar. En este caso, pues, sí se le va a exigir que me plantee cuáles son las causales de nulidad. Digamos que la desviación de poder puede ser una, ¿cierto? Porque es que cuando yo digo actos administrativos que declaran insubsistente empleados de libre nombramiento y remoción, digo, lo primero es que no requiere motivación. Entonces, pues yo no puedo decir cuál es la motivación. Si no hay motivación, ¿qué es lo falso? Pero es que, a pesar de que no requiera motivación, sí es un acto administrativo reglado, porque me está diciendo, ese acto administrativo usted lo debe expedir para garantizar el buen funcionamiento del servicio. Entonces yo puedo empezar a... Caso. Porque es que, ¿Señora? es que eso es algo que, digamos, el caso no dice. O sea, simplemente Claro. dice eso y supone que es pues porque el alcalde tiene pues esas inclinaciones y demás, pero pues no establece que sea pues por mejorar el funcionamiento. Claro, pero digamos que esta semana no te vas a preocupar por realizar una argumentación del desarrollo del concepto de violación. Porque si tú me dices medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, eso lo vas a tener que realizar en la semana de actuaciones procesales, cuando me hagan la demanda. Ahí tendrás que desarrollar el concepto de violación. Ahí sí te preocupas. Por ahora, lo que te basta es decirme
¿por qué puede llegar a existir una nulidad de ese acto administrativo? Y es porque aquí nos encontramos que existe de pronto un perjuicio a los derechos fundamentales y que presumible o posiblemente el acto administrativo se profirió como lo dice el caso, un acto de venganza o retaliación por la orientación sexual del señor Juan, se me olvidó el nombre, creo que Juan Pérez también. ¿Listo, Natalia? ¿Quedó claro? Eso, Lina, perdón, ¿quedó claro? Sí, señor, gracias. Listo, bueno, entonces, si no tienen alguna otra inquietud, ya los dejo descansar. Muchísimas gracias por la asistencia. Ánimo que ya van finalizando, semana 5, ya le falta muy poco para la sustentación. Esta semana, el consejo nuevamente esta semana, por favor, mucho cuidado, mucha atención, mucho compromiso para el desarrollo de este trabajo, porque es el insumo para la sustentación. No es por ser prepotente, pero con esta semana vamos a iniciar la sustentación del caso y la recomendación es que tengan claridad de la identificación y el desarrollo de cada instituto jurídico. Entonces, aquí intentamos, pues, hacer una aproximación de lo que se les va a exigir. Más o menos la exposición que pues se intentó dar acá es la que ustedes van a tener que desarrollar en la sustentación. O sea, si ustedes nos dicen al jurado, no, el instituto que yo identifico son derechos fundamentales, no me tienen que decir derecho fundamental porque es que el caso me plantea tal derecho. No, me tienen que decir el derecho fundamental es tal cosa, es la dignidad humana es tal otra, y ahí sí después de la generalidad, caer en el caso. ¿Por qué me dicen derecho fundamental? ¿Cierto? Entonces, ojo, desarrollo de esta semana es clave para la sustentación. Eso no quiere decir que lo demás, vuelvo y repito, que los demás trabajos que ustedes han realizado no sea sometido a evaluación. Todo es evaluable en este desarrollo. Lo que buscamos es que a lo largo de estas 8 semanas ustedes refuercen conocimientos que han adquirido a lo largo de su preparación y formación académica. Esto es lo que buscamos, es básicamente eso. Ese conocimiento que ustedes ya tienen es que lo empecemos a reforzar y lo llevemos ya a casos más prácticos. Si se han dado cuenta, todos los trabajos que han realizado siempre tienden a la práctica, no quedarnos simplemente en la teoría. Listo, entonces, si no tienen alguna otra inquietud, este video, pues, esta videoconferencia está siendo grabada. Posteriormente la vamos a colocar en anuncios, nuevamente del aplicativo Canvas, para que ustedes con posterioridad, si lo desean, puedan acudir a escuchar nuevamente lo que se señaló. Siendo entonces así las cosas, damos por finalizada y que tengan una muy buena noche y quedamos atentos entonces para cualquier otra inquietud a través de los correos electrónicos. Si se requiere agendamiento de otro espacio virtual, con todo gusto. Y Omar, que le vaya muy bien el día de mañana. Felicitaciones. Gracias, doctor. Bueno, que esté muy bien. Feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias, profe.